Muy buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo. Le damos toda la gloria a Dios por su infinita bondad y su gran misericordia. Bendecimos el nombre de nuestro amado Dios. Le damos la bienvenida a cada persona que se está conectando, que se va a estar conectando más adelante en esta noche. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que está en sus manos. Bendecimos el nombre de nuestro amado Dios. Padre, declaramos tu presencia, declaramos tu gloria y tu poder, Dios Todopoderoso. Pedimos, Padre, que seas tú manifestándote, glorificándote, obrando poderosamente, bendito Dios. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, esta semana en tus manos, Dios Todopoderoso. Pedimos más de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido. Gracias, precioso y glorioso Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Gracias por tu compañía, por tu amistad. Aquí estamos, precioso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias por tu compañía. Aquí estamos, maravilloso Dios de la gloria. Nos humillamos ante tu presencia. Pedimos misericordia y perdón, Padre. Colocamos, Señor amado, cada petición, cada ruego, cada clamor, Padre, en tus manos. Mira, Señor amado, cada mensaje, Señor amado, que llega por las redes sociales, Padre, de clamor, de intercesión, esa oración, esa petición, Padre, que seas tú obrando a favor de cada vida, de cada familia, manifestando tu gloria y tu poder, Dios de la gloria. Te damos gracias, maravilloso Dios, por tu bendita y poderosa palabra, Señor amado. Y estamos ante tu presencia y bendecimos tu nombre. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 10, dice la palabra de Dios: cantad a Jehová, aleluya, alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Aleluya. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Bendito sea su nombre. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Amén. Gracias, amado Dios, por tu bendita y poderosa palabra. Te bendecimos, maravilloso Dios de la gloria, te exaltamos, te honramos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo hermoso. Gracias, Padre, porque tú lo haces posible todo, Señor amado. Pedimos más de ti, más de tu presencia, Espíritu Santo. Pedimos más de tu gloria, más de tu poder, Padre. Que seas tú obrando, Señor, en la necesidad, manifestándote a cada vida, a cada corazón, a cada familia. Padre, glorifícate en esta noche maravillosa. Pedimos, Padre, que seas tú con tu gloriosa y hermosa presencia. Manifiéstate, Dios Todopoderoso. Estamos en tus manos. Queremos adorarte, exaltarte y bendecir tu precioso y glorioso nombre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos.
te alabamos, Padre amado. Vamos a alabarle con gozo y alegría. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Te alabamos. Te alabamos. Yo no merecía ser tu hijo. Te alabamos. Y aquí estoy, cantándote al oído, disfrutando los latidos Te alabamos. de tu corazón, pegado a tu pecho, recibiendo sueños y con el alma Te llena alabamos. de esperanza. Recibe gloria. Aleluya. Quiero agradecer Sí, Señor. lo que has hecho conmigo. Yo no tenía nada, y hoy vivo en tu casa. Un día en el lodo, nada en tu gozo. Conocí la cárcel, preso en el pecado. Tú me hiciste libre y ahora soy santo. Explícame tanto amor. Explícame tanto amor. Aleluya. Te alabamos. Mi vida ha dado un giro, soy adicto a estar contigo. Santo es tu nombre. Escuchar mi voz, Maravilloso es tu nombre. transformado, Glorioso es borraste tu el nombre. pasado, sanaste las heridas Santo. de mi alma. Sí, Señor. Y por si lo quieres saber, Alaba mi tu nombre. alma es testigo. Yo no tenía nada, y hoy vivo en tu casa. Un día en el lodo, nada en tu gozo. Conocí la cárcel, preso en el pecado. Tú me hiciste libre y ahora soy santo. Explícame tanto amor. Explícame tanto amor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Humildad a tu luz amigable, ahora provengo del mejor linaje. Te alabamos, ¿Por dónde Señor. voy? Ahora voy cantando. Jesús me dio Te la alabamos. identidad. Sigo contigo Te en lugares alabamos. celestiales y de tu amor no puedes separarme. ¿Por Te dónde voy? alabamos. Ahora voy cantando. Jesús me dio la identidad. Yo no tenía nada. De un día en el lodo y un lado en tu gozo. Conocí la cárcel, preso en el pecado. Tú me hiciste libre y ahora soy santo. Explícame tanto amor. Explícame tanto amor. Aleluya. Aleluya. Si estás asombrado de su amor, Aleluya. dáselo más fuerte. Aleluya. Santo es Él. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Padre. Nos deleitamos en tu presencia. Nos deleitamos en tu presencia. Nos deleitamos en tu presencia. Nos deleitamos en tu presencia, Padre. Nos deleitamos en tu presencia, maravilloso Dios. Aleluya. Santo es Él. Santo es Él. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. Santo. Santo. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. Está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó, está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó, está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó, está aquí el Espíritu de Dios. De su gozo me llenó El Espíritu de Dios. y por eso canto yo. El Espíritu de Dios. Él a mí me liberó El Espíritu de Dios. y por eso bailo yo. El Espíritu de Dios. Ya llegó, está aquí 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 el Espíritu
Santo es Él. Dios es bueno, poderoso, Él es grande, maravilloso. Santo, te alabamos, bendecimos tu nombre. Alaba su nombre, alaba su nombre, Santo. Te alabamos, te alabamos. Está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó. Está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó. Está aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó. Está aquí el Espíritu de Dios. De eso gozo me llenó, El Espíritu de Dios. y por eso canto yo. El Espíritu de Dios. Él a mí me liberó, El Espíritu de Dios. por eso bailo yo. El Espíritu de Dios. Ya llegó. Está aquí 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 el Espíritu de Dios. Él me dio la salvación, El Espíritu de Dios. y me guía donde voy. El Espíritu de Dios. Él a mí me liberó, El Espíritu de Dios. y en su gozo me llenó. El Espíritu de Dios. Oh. Aleluya, 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 aleluya. Santo, Él es poderoso, Él es grande, Él es maravilloso, Él es único. Santo, alábale, 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 alábale. Santo, santo, santo. Alábale, 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 alábale. Te alabamos, te Voy a alabamos. alabar a Jesucristo que me da bendiciones. Que me da bendiciones. Voy a alabar a Jesucristo que me da bendiciones. Que me da bendiciones. Está aquí. Ya llegó. Está aquí. Eso es así. Ya llegó. Está aquí. Ya llegó. Está aquí. El Espíritu de Dios. Ya llegó. Él llegó, se metió. Aleluya. Santo, te alabamos, Señor. Recibe gloria, recibe Voy a gloria. alabar a Jesucristo que me da bendiciones. Que me da bendiciones. Aleluya. Qué hermoso es alabarte, Señor. Qué hermoso es glorificar tu nombre, Dios Todopoderoso. Te bendecimos, maravilloso Dios de la gloria. Te bendecimos, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, maravilloso Dios. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. ¿Quién como tú, maravilloso Dios? ¿Quién como tú, Padre amado? Santo eres tú, bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte, Señor. Rendirnos ante tu presencia, Padre, en este tiempo, en esta semana diferente de recogimiento, de más búsqueda, de más rendición, Señor amado. Aquí estamos porque te necesitamos, porque queremos más de ti, queremos más de tu presencia, maravilloso Rey de la gloria. Aquí estamos, Dios Todopoderoso, y te damos gracias, maravilloso Rey de la gloria. Bendecimos tu nombre, maravilloso Rey. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Bendito Dios de la gloria. Sopla con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Sopla con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Sopla con tu presencia. Hermoso Espíritu Santo de Dios. Bienvenido. 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 Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Nuestros corazones Sí, Señor. insaciados son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó y hoy nos ha
acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Aleluya. Así es, bendito Dios de la gloria. En ti, Señor amado, tenemos descanso eterno. Te damos gracias, Jesús. Adoramos tu precioso nombre. Recibe toda la gloria. De todo lo que soy, bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Aleluya. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que en todo lo que soy
paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. Sí, Señor. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Hola. Buenas noches. Damos gracias a Dios por sus adoradoras. Cantan muy bonito. Entonces nos deleitamos en la presencia de Dios, dándole gracias por un día pues más de vida, siempre agradeciéndole a Dios porque pues hoy podemos ver, respirar, tenemos a nuestras familias. Entonces damos gracias a Dios por esta semana mayor o Semana Santa, que pues podemos predicar el Evangelio, poder llevar algo diferente. Entonces pues damos gracias a Dios. Bueno, los invitamos a que por favor, si tienen una Biblia allí en sus casas, o si tienen una aplicación, o igualmente si la quieren escuchar, vamos a ir allí porfa al libro de San Mateo, capítulo 26, San Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46 vamos a estar leyendo. Entonces damos gracias a Dios por su palabra, le decimos al Espíritu Santo de Dios que Él es bienvenido a este lugar. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por este precioso día de vida, por esta noche. Entonces leemos la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice en San Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46. Hay un subtítulo allí que dice: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces damos gracias a Dios porque pues es un pasaje bastante chévere para leer, entonces bastante entendible. Entonces hay un subtítulo allí que dice: Jesús ora en Getsemaní. Entonces podemos hacernos una pregunta y decir, si Jesús es el Hijo de Dios, pues yo creo que uno puede pensar, no tenía mucha necesidad de orar, o no tenía mucha necesidad de ayunar, o no tenía mucha necesidad de vigilar, que sería el tema central. Entonces este subtítulo me gusta, los títulos y los subtítulos. Jesús ora en Getsemaní, en ese lugar llamado Getsemaní. Entonces Jesús ora, y pues allí orar, ¿qué es? Orar es tener comunión con Dios, pedir, hablar, interceder, buscar. Entonces es allí donde podemos decir lo que se entabla una conversación. Entonces, ¿para qué Jesús oraba tanto? Él tenía un propósito. Y entonces, algo importante que se me pasaba, a esta predicación le he llamado Todos tenemos una misión. Jesús, cuando se hizo hombre, se hizo carne, el Verbo se hizo carne, vino a esta tierra en el seno, en el vientre de una mujer. Entonces Él tenía una misión, Él tenía un propósito de Dios. Entonces damos gracias a Dios por esos propósitos, por esas misiones que pues tenemos allí en nuestras vidas. Pues allí Jesús nos demuestra, allí por su clase de vida que tuvo, que Él siempre hacía la voluntad de Dios, que Él siempre oraba, intercedía. Entonces era algo importante. ¿Por qué? Porque Él tenía una misión que cumplir, y una misión que partiría en dos la historia, que era salvarnos, morir por nosotros. Entonces usted puede ver en un libro de historia, en cualquier libro, que allí dice antes de Cristo o después de Cristo. Aún en los libros ateos dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces dice allí en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces, pues la importancia de la oración es importantísimo. Bueno, allí pues ya todos los que conocemos de Dios es importante orar, y el que no, pues igualmente, porque si tiene una necesidad, si está en peligro, entonces siempre la primera reacción, porque tiene un alma y un espíritu, es clamar a Dios. Entonces la importancia de la oración es algo fundamental, es algo primordial, porque allí tenemos una comunión con Dios, podemos expresarle, podemos darle a sentir, y Él pues de alguna u otra forma nos va a guiar. ¿Qué hacía Jesús allí cuando oraba? Pues se fortalecía, hablaba con el Padre, porque allí pues más adelante, bueno, entonces lo entregan, es arrestado y comparece ante el concilio. Entonces Él estaba allí siendo preparado para esa misión. Entonces tenemos una misión, cada uno tenemos una misión especial en esta tierra, un propósito, y más aún los que le hemos entregado la vida a Jesús, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y único Salvador. Entonces damos gracias a Dios por eso. Dice en el versículo 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Pues Santiago y Juan. Entonces la oración en conjunto, apoyarnos, porque Él se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Para qué?
para orar, para estar allí en equipo, en unidad. Uno podría decir, pero si era Jesús, pues Él no tenía necesidad de que otro lo apoyara en oración. Pero si recordamos, Él se hizo hombre, Él se despojó de todo. Digamos, Jesús si sentía un dolor, Él no hacía trampa, Él no decía, ejemplo, bueno, como yo soy Jesús, el Hijo de Dios, pues voy a anular el dolor, voy a anular lo que estoy sintiendo. No, Él se despojó de todo y se hizo hombre. Él sintió allí tentaciones, Él sintió allí sed, cuando caminaba tal vez le dolían los pies, en fin. Entonces, pues allí apoyarnos en oración es importantísimo, es fundamental, porque Jesús, Él andaba con un grupo de personas, Él andaba allí con los discípulos, Jesucristo. Entonces Él allí escoge a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan. Entonces, pues la oración en conjunto. Ejemplo, si en una casa solamente uno conoce de Dios, pues ese va a orar por los demás. Si 2, 3, si toda la familia es convertida, pues muchísimo mejor. Entonces, pues se le agradece a Dios siempre, porque la obra es de Él. Y eso estamos en una misión, en un propósito, así como Jesucristo estuvo en una misión. Jesucristo tuvo ese propósito y Él lo logró, lo alcanzó. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue perseverante, Jesucristo estaba allí siempre postrándose ante el Padre, orando. Entonces Él nos da un gran ejemplo de la oración, que siendo el Hijo de Dios, Él se postraba, Él oraba, intercedía y oraba bastante, ayunaba bastante, vigilaba bastante. Entonces es un gran ejemplo nuestro Maestro, el Hijo de Dios. Y es importante siempre estar orando unos por otros. El que conoce puede orar por la familia, el que conoce de Dios, el que se le ha sido revelada la verdad, puede orar por todo su vecindario, por un pueblo, un corregimiento, orar por Colombia. Entonces eso es importantísimo, la oración en conjunto, como hacía allí Jesucristo con el apóstol Pedro y con los dos hijos de Zebedeo, como lo dice la Biblia. Dice allí en el versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces eso es importante porque Jesús, una característica que podemos ahí resaltar, sería Jesús nunca se descuidó. Él estaba allí sintiendo algo pues muy feo, porque iba a ser entregado. Él ya sabía que que venía Judas a entregarlo, que iba a ser arrestado, que tenía que comparecer ante el concilio, que iba a ser crucificado. Entonces, tal vez toda esa pensadera, angustia, aflicción, Él lo sintió allí, pero pues Él lo que hacía era orar, pedirle a los discípulos que oraran con Él, que oraran al Padre. Entonces es una característica especial de que Jesús nunca se descuidó, pues no dejaba el dolor como algo más, de decir, bueno, pues muchas son las aflicciones del justo, pues muchas son. Entonces, pues es algo ya normal. Pero pues allí Jesucristo siempre pues nos da ese ejemplo, ¿no? De que oraba, intercedía, clamaba, y más para este gran propósito que se acercaba en su vida, que era dar la vida por la humanidad, por el mundo, por usted, por su familia, por mi vida y por mi familia. Dice allí en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces damos gracias a Dios por su palabra. Entonces allí pues Jesús siempre haciendo la voluntad del Padre. Y dos características especiales o dos facultades allí para resaltar. Entonces allí Él siempre pues hacía la voluntad de Dios, humilde, sencillo. Él allí oraba, y Él dice esas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces allí Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Ese era el pan de cada día de Él, hacer la voluntad de Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. Con la guía y la sabiduría de Él mismo,
en nosotros pues Él nos guía de alguna u otra forma a hacer la voluntad de Dios, un día a la vez, eso sí está claro. Entonces siempre es importante eso, ¿no? Pedirle a Dios de que nos ayude a hacer su voluntad cada día, que nos alinee con Él. Siempre es importante porque Jesucristo lo hizo, porque si Él se salía de esa voluntad, pues Él tal vez tenía ese libre albedrío, ¿no? De decir, no, pues a mí me van a crucificar, me van a pegar, me van a escupir, me van a decir palabras obscenas. Entonces pues eso no creo que era, y más una muerte de cruz tan terrible. Entonces yo creo que no era fácil. Y esa era la voluntad de Dios, de que Él tenía que morir de esta manera. Entonces pues damos gracias a Dios porque pues nosotros ya no tenemos que pagar un precio de esos, un precio de cruz. Entonces sigue diciendo allí en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. Entonces si recordamos, Él se fue con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que es Santiago y Juan. Entonces Él preguntó allí, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces una pregunta que le hizo allí al apóstol Pedro. Entonces cuando oramos recibimos fortaleza y dirección. Entonces allí Jesús estaba bien pilo, estaba allí orando, clamando, buscando de Dios. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos pues estaban allí durmiendo. Entonces pues allí ellos se descuidaron, ¿no? Un poco porque pues Jesús sí estaba orando, estaba ahí pilo, estaba con las pilas puestas, y los discípulos no, los discípulos pues estaban, allí se durmieron, que fue la primera vez que Jesús fue a orar y volvió. Entonces como Jesús tenía esa gran misión, ese gran propósito, entonces tenía que estar pilo para no salirse de la voluntad de Dios. Dice allí en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces encontré ese otro versículo en otra versión que me gustó mucho y se los quiero pues allí compartir. Dice, no se duerman, dice en otra versión, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Entonces allí le dice Jesús a los discípulos que oren para que no entren en tentación. No solamente pues la tentación de tal vez codiciar a una mujer o codiciar dinero o hacer algo malo, sino allí específicamente, y va enfocado, es que Jesús dice a sus discípulos que oren para que no entren en la tentación, porque se quedaron dormidos, estaban desenfocados, y pues allí se acercaba un gran momento, que era el arresto de Jesucristo. Empezaba esa prueba, ese calvario. Entonces es importante pues pedirle a nuestro Dios de que nos encarrile o nos guíe siempre a hacer lo bueno, que si estamos en sus caminos orando o tal vez haciendo un ayuno o haciendo una vigilia, que estemos siempre ahí bien pilos para escuchar su voz. Pues allí pues Jesús, él tenía una gran ventaja de que estaba allí bien pilos, estaba orando y venía y los discípulos estaban durmiendo y volvía y oraba. Pero entonces uno tal vez se podía preguntar, bueno, ¿y cuánto oraba Jesucristo? Pues yo pienso que oraba bastante, porque allí estaban en una vigilia, estaban en la noche. Entonces pues tal vez él iba y oraba unas 3, 4 horas, 2 horas, no, pues no dice específicamente, pero él pasaba bastante tiempo porque tenía una gran misión, un gran propósito. Entonces damos gracias a Dios por eso mismo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces si nosotros velamos, si oramos, estamos conectados con Dios, con el Espíritu Santo, con su Santo Espíritu, porque Él nos guía. Él fue dejado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él es un amigo, Él es un guía. Así como cuando está un conductor, está el piloto y está el copiloto. Entonces Él es el piloto.
siempre, o el capitán, ejemplo, si en un barco, siempre hay que dejarle pues el mando a él. Él es un caballero. Nosotros tenemos el libre albedrío de tomarlo o soltar el mando. Entonces pues siempre es mejor soltar el mando a nuestro Dios. Qué mejor el que tome el control de nuestra vida. Entonces es bueno para que no entréis en tentación, porque nosotros estamos cumpliendo un propósito en esta tierra y aún Dios aquí hoy nos ha dejado un día más de vida. Entonces cada día podemos orar, interceder por alguien, orar por los niños, por alguna situación, por el desplazamiento. Entonces el Señor nos quiere siempre que estemos bien pilos en la oración para clamar por nuestras propias vidas. Tenemos padres, hermanos, sobrinos. Entonces pues siempre es bastante importante para no entrar en tentación. ¿Cuál sería la tentación? Esa prueba que tal vez nos puede desenfocar un poco de tener los ojos puestos en Jesús. Entonces dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba, dice en otra versión. Dice allí en el versículo 42, otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vemos que Jesús siempre pues allí insistía hacer la voluntad de Dios. Bastante importante, entonces dispuestos a obedecer. No es fácil, pero pues tampoco es imposible. Entonces dispuestos a obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia o sufrimiento. Es una nota que tomé ahí, porque Él lo dice ahí, en el versículo 42. Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y cuál era la copa que iba a beber Jesús? Pues allí el arresto, la crucifixión. Iba a pasar por un dolor, así como pues podemos dar ejemplo, ¿no? La mujer cuando queda allí encinta, entonces puede, en los primeros meses no va a sentir nada, tal vez algunas náuseas, tal vez cambios en su temperamento, pero a la hora de dar a luz, pues es bastante doloroso, es algo incómodo, según cuentan ellas. Entonces así podemos tomar esa ilustración. Jesucristo lo hizo, Él vino aquí, nació, fue creciendo, tuvo su adolescencia, se instruía y siempre estaba haciendo la voluntad de Dios, siempre estaba allí encasillado en hacer la voluntad de Dios, en obedecer bajo cualquier circunstancia o sufrimiento. Entonces es bastante chévere, porque pues aquí Dios no nos va a poner una prueba de que tenemos que ser crucificados o nos tienen que cortar un pie o nos tiene que cortar algún miembro de nuestro cuerpo. Entonces pues siempre no es fácil, pero es difícil, no es difícil o no sería imposible, pero sí se puede, porque dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces se puede obedecer a Dios un día a la vez, sí se puede obedecer. Entonces damos gracias a Dios. Dice allí en el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces gracias a Dios que Dios nos guarda, aun cuando nos descuidamos, aun cuando tal vez sin querer se va a hacer una vigilia y la persona se queda dormida o iba a hacer algo y se distrajo. Entonces pues Dios nos guarda y vela por nosotros, por nuestras almas. Él está allí bien despierto, con sus ojos puestos en su vida y en mi vida. Entonces eso es algo maravilloso. Allí Jesucristo tenía una comunión con Dios y tenía allí pues siempre el hacer su voluntad, que era algo bastante importante. El hacer la voluntad de Dios era el pan de cada día, era su pan, su comida, el hacer la voluntad de Dios. Dice allí en el versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces allí pues él va por tercera vez
Él estuvo siempre allí orando bastante, no sabemos cuántas horas, pero era bastante. Entonces Jesús fue muy diligente, él se fortalecía en oración, estaba allí concentrado en esa gran misión, en ese gran propósito que era dar la vida por usted, por su familia, dar la vida por mí y por mi familia. Entonces él nunca se desenfocó, nunca se distrajo, a pesar de que pues no era fácil, pero él siempre estuvo ahí, pues contemplando la oración, siempre, como ese pan de cada día. Dice en el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces allí ya había llegado la hora, ya había llegado esa hora de empezar a cumplir esa misión, empezar a encasillarse a ese propósito. Entonces gracias a Dios pues Jesús siempre es un gran ejemplo de vida, no solamente para los cristianos, sino para el mundo entero, de humildad, de sencillez, de obediencia, de siempre querer hacer lo bueno, pensar lo bueno, decir lo bueno, y siempre encasillado en esa misión. Dice allí en el versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces gracias a Dios que podemos permanecer en Dios bajo cualquier circunstancia adversa, bajo cualquier persecución. El pueblo cristiano sufre mucha persecución y pues no es algo nuevo, pero siempre el buen Padre de los cielos, el Padre de las luces, siempre está ahí para darnos ese consuelo, esa fortaleza, esa guía, esa dirección. Y siempre es importante pues resaltar esto, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces por eso siempre es importante ya el que lo tiene en su corazón, ese sello en su vida. Entonces es importante siempre tenerlo ahí y pedir esa ayuda, pedirle a Él que siempre, si hemos tomado el mando, pues volverá a soltárselo de alguna u otra manera o forma. Entonces damos gracias a Dios porque Jesucristo, un ejemplo de vida, y más en esa Semana Santa que pues se resalta un poco más en la televisión, se resalta un poco más en la radio, en el internet, esta Semana Mayor. Entonces veamos esa entrega, ese ejemplo de que a pesar de que no fue fácil, Él lo consiguió y logró terminar esa misión. Entonces damos gracias a Dios. Queremos allí a los que nos están mirando y los que nos van a ver más tarde. Entonces, si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, pues déjeme decirle que está bajo condenación y no sería bueno que la muerte le sorprendiera, porque hay dos lugares, está el cielo y está el infierno. No existe término medio, no existe purgatorio. Si usted es católico puede leer allí su Biblia y nunca va a encontrar un término medio, donde se purifican las almas y después ascienden al cielo, no. Eso no existe. Entonces queremos invitarles allí a que hagan una poderosa oración, así como hacía Jesús. Él oraba, Él hablaba con Dios. Entonces déjeme allí guiarle para que podamos hacer esta oración juntos. Si usted le quiere entregar su vida a Jesucristo, si no está seguro de su salvación, hoy es una oportunidad de que usted pueda entregar su vida a Dios, de que usted pueda allí obtener la salvación, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Tenemos allí un papel que dice la fecha del nacimiento, pero no nos fue entregada una fecha que dice allí el día en que cada persona va a fallecer. Entonces tenemos que pues, ser pilos con esto, con nuestra salvación y entregarle la vida a Jesucristo. Entonces si usted está allí ya tocado por Dios y quiere entregar su vida a Dios, hoy es la oportunidad, no lo deje para mañana ni para más tarde porque no sabemos. Entonces le invito a que diga estas palabras. Vamos a decirle: Padre Celestial, tú que estás en los cielos, tú que eres bueno
y hoy me das la oportunidad de poder recibir a Jesucristo como Señor y único Salvador. Hoy confieso todos mis pecados. Te pido que me perdones. Me acerco a ti, Jesús, y reconozco que tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida para que tú me hagas una nueva criatura. Gracias porque hoy me haces templo del Espíritu Santo de Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para cuando usted me llame, yo le pueda responder. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias, Señor, por esas personas que allí han entregado su vida a Jesucristo, allí que van a mirar el mensaje más tarde. Señor, que sea usted con su Santo Espíritu allí guiándole, Señor, en esa perfecta y buena, sana doctrina, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendecimos las vidas, bendecimos sus familias, y en el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Damos gracias por esta preciosa noche en que nos podemos acercar a Dios, de que nos podemos allí edificar, de que hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado el mensaje allí de salvación. Entonces damos gracias a Dios y nos despedimos. Toda esta semana vamos a estar hasta el sábado en ese mismo horario y el domingo a las 10 de la mañana. Entonces los bendecimos en el nombre de nuestro poderoso Dios. Amén.